Ahí estamos. Vamos a grabar. Arranquemos, repasemos un poquito, no todo, lo que sabemos hasta ahora de corriente alterna. ¿Sí? Lo que sabemos puntualmente para este tipo de circuitos, RLC serie, que son los circuitos que vamos a querer resolver, ¿sí? Circuitos que tienen una resistencia, un inductor y un capacitor, conectados los tres en serie, con una fuente, un generador de corriente alterna. ¿Sí? Un generador que vimos que va a tener una forma de este estilo, ¿sí? Una función cosenoidal, una amplitud por un coseno de omega t más pi de b. ¿Sí? Hasta ahí no digo nada nuevo. Es esta resistencia RLC. Vimos varias cosas. Entre las cosas que vimos dos diagramas, dos representaciones, ¿sí? Asociadas a este tipo de circuito RLC serie. Por un lado, hablamos de un diagrama de impedancias. ¿Sí? Un diagrama de impedancia en donde yo cada uno de estos elementos lo puedo pensar o representar con un valor complejo asociado, ¿sí? Con una impedancia asociada al resistor, una impedancia asociada al inductor y una impedancia asociada al capacitor. En donde la impedancia reactiva va a ser directamente la resistencia, va a ser un número real, ¿sí? Igual a R. La impedancia capacitiva, perdón, voy con la inductiva, si mantengo el orden, nos quedó un número complejo positivo, imaginario puro, J por omega L, y ahora sí, el capacitivo, también nos quedó un número complejo imaginario puro, pero negativo, con un módulo igual a 1 sobre omega C. Y además de poder pensar cada uno de los elementos como con una impedancia, un valor complejo asociado, yo puedo pensar en ese circuito como una caja negra, ¿sí? En donde pongo todos los elementos, que tendrá una impedancia equivalente, un Z equivalente, que será la suma de las tres impedancias, ¿sí? De los tres elementos que tengo en serie. Es decir, encontramos una impedancia equivalente que no va a ser más que la suma de las tres impedancias. ¿Sí? La suma de las tres impedancias nos va a quedar un número complejo, en donde tendrá su parte real asociada con la resistencia y su parte imaginaria asociada con el inductor y el capacitor. Este número complejo, que también lo escribimos y lo podemos representar como su módulo, por E a la J, phi de Z. Donde el módulo, este Z equivalente, será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. Muy rápido porque estoy repasando, pero me paran, me preguntan si algo quedó ahí sin que quede muy claro, si algo quedó dando vueltas, es el momento. ¿Sí? Entonces tengo el módulo de Z, que será la raíz cuadrada de la suma de los módulos al cuadrado, la parte real y la parte imaginaria, y tengo también este phi de Z, que lo puedo calcular como el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. La parte imaginaria, que me quedó la diferencia entre la parte inductiva y la parte capacitiva, sobre la parte real, que es la resistencia. Profe, tengo una pregunta. Sí, Franco.
En la pseudo ley de Ohm, Sí. avanzamos un poquito más y llegamos a B0 es igual a I0 por el módulo de Z. Yo no entiendo por qué es el módulo de Z. Si Z ya no es, digamos, el módulo de la impedancia, no entiendo por qué es ese módulo. Ah, pero yo todavía no lo llamé Z equivalente, ¿no? Lo escribí como un módulo. ¿Hice esto? Puede ser que mi nomenclatura haya cambiado en una semana. Este módulo estamos hablando, ¿no? Este módulo que hoy lo llamé Claro. Z sin doble raya equivalente, y que si escribo la pseudo ley de Ohm, esa pseudo ley de Ohm es... mira acá. La escribo por acá. Esta pseudo ley de Ohm, no sé por qué la escribo al revés. Es en complejos, ¿sí? Y me queda esto. Si ahora esto lo especifico, esto me queda B0 por E a la J phi de B, y esto es I0 por E a la J phi de I por, y este Z es el módulo de Z, o Z equivalente como lo estoy llamando hoy, por E a la J phi de Z. Y esta ecuación tiene asociadas dos ecuaciones, ¿no? Yo de acá puedo sacar dos igualdades. Una de los módulos, en donde me va a decir que B0 va a ser igual a I0 por Z equivalente, y otra que me va a decir que las fases se van a mantener, ¿no? Esta fase phi de B tiene que ser igual a este exponencial por este exponencial, es decir que me queda la suma de las dos fases, phi de I más phi de Z. ¿Esta es la que te traía problemas, Franco? Claro, claro, pero yo lo había notado como el módulo de Z, y no entendía por qué decía el módulo, pero ahora sí, ya me quedó claro. Gracias. El módulo de Z es cuánto mide la amplitud de este número complejo, ¿sí? Cuánto es ese Z equivalente cuando lo escribo en la forma euleriana, en la forma exponencial. Sí, por ahí mi nomenclatura del módulo de Z no fue la más linda en la clase pasada. Pero es lo mismo, ¿sí? Son exactamente iguales. Ok, genial, gracias. No hay por qué. Bueno, sigo de este lado. ¿Qué tenemos? Dije, tenemos un diagrama de impedancia. Un diagrama de impedancia en donde tenemos una impedancia asociada a cada elemento, ¿sí? Una impedancia equivalente, pensando que los tres elementos están en serie, ¿sí? Que la puedo escribir como un número complejo, parte real y parte imaginaria, o en su forma exponencial o euleriana. Y además puedo graficar, ¿sí? Puedo hacer un diagrama de impedancia en donde grafico, ¿sí? En el plano complejo, reales, imaginarios, estas tres impedancias, ¿sí? Una impedancia asociada a la parte reactiva, ¿sí? A la resistencia, que me quedará en el eje real, y su módulo será la resistencia. Voy a tener una impedancia inductiva, ¿sí? Esta de acá arriba me quedaron medias lejos. Esta es mi impedancia reactiva, esta será mi impedancia inductiva, ¿sí? En donde vive solo en los imaginarios positivos, y su módulo es omega L. Que este módulo omega L lo habíamos escrito como J por la reactancia inductiva, ¿no? XL. Entonces, acá me va a quedar en el eje imaginario positivo, y su módulo va a ser XL. XL, que es exactamente igual a omega por L. Y en cuanto a la capacitiva, ¿sí? Que la voy a dibujar en verde, me va a quedar en los imaginarios puros también, pero negativos, y su módulo va a ser 1 sobre omega C,
y 1 sobre omega c era la reactancia capacitiva. Entonces tendré acá la reactancia capacitiva, que es lo mismo que 1 sobre omega c. ¿Sí? En el eje imaginario negativo. Si yo hago la suma de estos 3 vectores en el plano complejo, me va a quedar, por ejemplo, por acá, el resto de esta distancia a este me quedará por acá, esto será xl menos xc, y sumo vectorialmente este con este, y acá me queda ese z equivalente. ¿Sí? Ese z equivalente que tendrá asociado un módulo, ¿sí? El módulo de este vector, y un ángulo, que será este ángulo, phi de z. Así como me quedó graficado este diagrama de impedancias. ¿Ese phi de z es positivo o negativo? Sería positivo, ¿no? Sería positivo, ¿no? Esto es positivo, este phi de z lo mido desde los reales hasta z, ya que tengo un phi de z positivo. Si tengo un phi de z positivo, ¿qué comportamiento tenía este tipo de circuitos con un phi de z positivo? ¿Se acuerdan? Inductivo. Perfecto. Si ese phi de z es positivo, el comportamiento de este circuito es inductivo. Y está bien, ¿no? Porque si miro mi circuito, también veo que la reactancia inductiva es mayor a la reactancia capacitiva. Que también me decía que ese circuito era inductivo. ¿Se ve? ¿Se acuerdan algo de todo esto? Sí. Gracias, Juan. Sí. Vuelvo acá arriba porque dije, teníamos 2 diagramas que ya sabíamos graficar, tenemos 2 diagramas que sabemos representar. Por un lado el de impedancias y por otro lado el otro diagrama que sabemos hacer es el fasorial. ¿Sí? Un diagrama fasorial. Bueno. En donde, ¿qué representábamos en el diagrama fasorial? ¿Se acuerdan? Era más que nada la dirección, ¿no? Porque los módulos no podíamos, era como cualitativo, ¿no? Era como cualitativo. No, podemos hacer los módulos. El voltaje, la corriente y la impedancia, ¿no? Perfecto, el voltaje, ¿sí? El voltaje de la fuente, la corriente y las caídas de tensión en cada elemento también. En R, en L y en C. Todos los fasores, ¿sí? Los fasores que le pusimos el moñito. Si esos fasores que tienen una relación, por ejemplo, el de la fuente, en donde el fasor asociado a la fuente será el complejo asociado a la fuente por E a la J omega T. Si entonces hacemos un diagrama fasorial con todos los fasores, corrientes y tensiones, tanto de la fuente del generador como de la caída en cada uno de los elementos del circuito, ¿sí? En donde tendremos, este fasor será el complejo, ¿sí? Asociado a la fuente, más una parte temporal. Entonces lo que hacemos es graficar para un instante de tiempo, ¿no? Porque ese complejo tiene asociado un módulo y un ángulo, un módulo y una fase, y además, como quiero graficar el fasor tiene información temporal. Entonces lo que hacemos era una foto, ¿sí? En este plano complejo de reales imaginarios,
¿sí? De los fasores que decíamos que estaban girando a una velocidad omega en el tiempo. Entonces, yo saco una foto y grafico las relaciones en amplitudes y fases de todos estos fasores. ¿Sí? Estos fasores que están girando todos juntos con una misma pulsación omega. Estos fasores que ya los conocemos, ¿sí? Voy a dejar de pensar en fasores y me voy a pasar al complejo asociado, porque la parte temporal no la voy a graficar, voy a graficar los complejos. Y recuerdo otra vez, recién lo charlamos con Franco, pero tenemos la pseudo ley de Ohm, ¿sí? Esta pseudo ley de Ohm, que la puedo escribir como la corriente por la suma de las impedancias en cada uno de los elementos. Y si hago distributiva, la corriente por cada una de estas impedancias no es más que la caída de tensión en cada elemento. Va a ser el complejo asociado a la caída de tensión en la resistencia, más el complejo asociado a la caída de tensión en el inductor, más el del capacitor. Entonces, sabemos, ya habíamos visto, cuánto valen estas caídas de tensión. La resistencia me va a quedar la corriente por la impedancia resistiva, que va a ser directamente R. R. En el inductor nos va a quedar la corriente por la impedancia inductiva, que por acá la teníamos, eso nos había quedado J omega L. Y la capacitiva nos queda la corriente por menos J 1 sobre omega C. Que si lo escribo estas impedancias en la forma euleriana, en la forma exponencial, me va a quedar la corriente por omega L por E a la J, ¿sí? Este J imaginario puro y positivo me queda en pi sobre 2. Y para el capacitor me queda la corriente, 1 sobre omega C por E a la J, y este imaginario puro pero negativo va a estar en menos pi sobre 2. Y acá fue donde vimos que la caída de tensión en el inductor va a estar adelantada pi sobre 2 con respecto a la corriente, mientras que la caída de tensión en el capacitor va a estar atrasada pi sobre 2 con respecto a la corriente. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, estamos, porque yo sabiendo esto puedo volver a mi diagrama fasorial, graficar la corriente en cualquier lugar del espacio, ¿sí? Porque esto está todo el tiempo girando. Entonces, por ejemplo, vengo y digo que la corriente va a estar acá. Esa va a ser mi corriente, ¿sí? El complejo asociado con la corriente que tendrá un módulo y una fase. Y después puedo graficar las tres caídas de tensión en los tres elementos. La de la resistencia, yo no la escribí, pero si quiero escribir acá es E a la J0. La de la resistencia estará en fase con la corriente, la del inductor adelantada a pi sobre 2 y la del capacitor atrasada a pi sobre 2. Entonces, sabiendo la corriente, puedo graficar la caída de tensión en la resistencia, en fase, con la corriente, la caída de tensión en el inductor, adelantada 90 grados con respecto a la corriente, o sea que me quedará por acá.
Y la del capacitor me va a quedar atrasada 90 grados con respecto a la corriente. Por ahí, más o menos. Y ahí estamos. Una vez que tengo la corriente y grafiqué la tensión y la resistencia en fase, la tensión en el inductor adelantada 90 grados, la tensión en el capacitor atrasada 90 grados con respecto a la corriente, puedo hacer la suma vectorial de esas tres tensiones, ¿sí? Y la suma vectorial de esas tres tensiones me tiene que dar la tensión en el generador. Entonces hagamos eso. Tendré que descontarle este pedazo a este, me quedará como por acá. Esto será BL menos BC. Y después sumo con la resistencia. Bueno. Y ahí me va a quedar la tensión en el generador. Algo más que vimos de este diagrama fasorial fue el desfasaje entre la corriente y la tensión, que va a ser este ángulo que se forma justamente entre la tensión y la corriente, ¿sí? Este que llamamos phi b, en donde yo estoy midiendo el desfasaje que tiene la corriente con respecto a la tensión. Entonces estoy midiendo desde la tensión hacia la corriente. En donde este ángulo phi b será negativo, diciéndome que fui consistente, el circuito que dibujé acá también es inductivo, igual que el que hice abajo. ¿Se acuerdan? Porque además sabemos que este desfasaje va a ser exactamente igual a menos la fase de la impedancia equivalente del circuito. Siempre. Una pregunta, profe. Creo Sí. que ya sé la respuesta, pero si la corriente hubiera estado del otro lado, digamos, hubiera sido capacitivo, también habría que medirlo desde el voltaje hacia la corriente, ¿no? Y estaría como adelantado. Sí. Pero fíjate, Franco, que en Bien. realidad lo que va a pasar no es que la corriente se va a pasar del otro lado, sino que si yo tengo un circuito capacitivo, la caída de tensión en el capacitor va a ser mayor a la del inductor. Entonces, esta diferencia me va a quedar acá abajo. Por ejemplo, por acá. Y entonces mi suma vectorial me va a quedar por acá. Y mi generador me va a quedar acá abajo. Y de todas maneras estaré midiendo un ángulo desde el generador a la corriente. Pero ese ángulo va a ser positivo ahora. Va a ser positivo porque los ángulos son positivos cuando los mido desde los reales hacia los imaginarios positivos. Por convención. Bien. ¿Sí? Sí, sí. Genial, ¿Y gracias. por qué? El resto, bien. ¿Sirvió el repaso? Fue mucha información, porque fue lo que vimos casi en toda una clase. Pero quería recordárselos. Perdón, ¿podrías Profe, poner un segundito arriba? Arriba, por acá, Brandon, ¿dónde? Ahí, sí, justo eso. Ahí está, gracias. No hay por qué. profe, Sí, Valentín. puede bajar un poquito lo de la diferencia de fase que es igual a la de la impedancia equivalente, eso viene de la pseudo ley de Ohm, ¿no? Esto viene de la pseudo ley de Ohm. Esa pseudo ley de Ohm que hace un rato, cuando se le escribió a Franco, tenía una igualdad para los módulos y una igualdad para las fases. Y me quedaba que Claro, la de la fase de igualdad la tensión es la de la corriente más la de la impedancia. Y a esta, en algún claro, momento, la escribimos como phi de B más phi de IB.
¿te acordás? La llamamos como la fase de la corriente va a ser la de la tensión más el desfasaje que tenga con respecto a la tensión. Y acá se nos cancelaban estas dos y nos quedaba esta. Claro, no me acordaba de esa igualdad, pero no sé, me imaginé como le estábamos, o sea, si pasas la phi de z para la izquierda y la otra para la derecha, te queda como la diferencia entre la de la corriente y la tensión, y ahí está como esa fase. Sí, es otra forma de Ah, verlo, es lo mismo. Claro, listo. Era para chequear más o menos de dónde venía. Gracias. ¿Por qué? Es que no tenemos grandes cosas, tenemos una ecuación de malla de la cual partimos, en que llegamos a una pseudo ley de Ohm, ¿sí? Pasándonos al plano complejo para no resolver esa ecuación íntegro diferencial. Después le fuimos poniendo nombres a las impedancias, a las reactancias, las fuimos asociando, fuimos viendo cómo se desfasa una caída de tensión con respecto a la otra, pero la información base está en esa pseudo ley de Ohm. Así que está muy bien que vayan y sigan mirando eso. ¿Avanzo? Ahora que repasamos y que ya recordamos todo lo que ya sabemos de corriente alterna, nos queda ver la parte de potencia. Sí, potencia que voy a seguir trabajando con un RLC serie, que si se fijan, todo lo que hacemos en esta materia es resolver circuitos de este estilo. RLC serie. Recuerdo por acá la expresión que tenemos, ¿sí?, de la tensión en el generador. Esa tensión en el generador que nos queda una amplitud por un coseno de omega t más una fase inicial. Acá yo hago un poco de lío, lo voy a dejar en minúscula, ¿sí?, porque voy a trabajar con los valores instantáneos. Ya ustedes se habrán dado cuenta que voy y vengo entre las minúsculas y las mayúsculas. ¿Sí? Uso un poco las mayúsculas para los valores asociados a los complejos y minúsculas cuando dependen del tiempo, ¿sí?, tienen su funcionalidad temporal. Entonces lo voy a escribir así, en minúscula. Tengo la tensión en el generador como una función cosenoidal que voy a poner a tiempo cero una fase del generador en cero, así me simplifico un poco todas las cuentas que voy a ir haciendo ahora. Y nosotros vimos que si armo este circuito RLC serie con los tres elementos, ese circuito va a tener una respuesta, ¿sí?, una respuesta que va a ser la corriente, una IDT que va a tener una forma similar a la tensión. Una amplitud por un coseno de omega t, ¿sí?, más una fase inicial en la corriente. En donde recién lo recordamos, pero esta fase inicial la puedo escribir como la fase del generador más el desfasaje de la corriente con respecto a la tensión. Como puse la fase de la tensión en cero, esto me va a quedar I0 por el coseno de omega t más ese desfasaje. Y ahora sí, tengo la tensión que me da el generador, tengo la respuesta del sistema, tengo esta corriente como respuesta del sistema, del circuito. Voy a querer calcular la potencia instantánea. ¿Sí? Una potencia en función del tiempo, una potencia instantánea que me va a entregar la fuente. En donde la potencia la vamos a poder calcular como la tensión que me da la fuente por la respuesta del circuito, ¿sí?
Esto me va a quedar la tensión del generador por la corriente. Reemplazo estas dos expresiones que obtuvimos y esto me va a quedar. Si no me como nada, B0 y 0, y me queda el coseno de omega t por el coseno de omega t más ese desfasaje. Si trabajo un poco y despliego este coseno de la suma, esto me va a quedar B0 y 0. Vamos a hacer un poco de cuentas, así que si se pierde no se ve lo que voy haciendo, me paran, me preguntan y volvemos. Me queda I0, B0 coseno. ¿Sí? Y dije, voy a desplegar este coseno de la suma, en donde me va a quedar el coseno de omega t por el coseno del desfasaje menos el seno de omega t por el seno de ese desfasaje. Reescribo y esto me va a quedar B0 y 0, me queda el coseno cuadrado de omega t por el coseno del desfasaje. Y acá me va a quedar menos, voy a poner acá, me queda el coseno por el seno. Por el otro seno. Siendo de Z sería la potencia instantánea que entrega esa fuente de corriente alterna en un circuito RLC serie. Yo no voy a querer saber el valor instantáneo de la potencia, sino que voy a querer saber el valor de la potencia media que me entrega la fuente en algún intervalo de tiempo. Es decir, que voy a querer hacer el valor medio de esta función de la potencia instantánea. Valor medio que lo voy a poder calcular como 1 sobre algún periodo, por un periodo de tiempo, t, por la integral entre 0 y t de la potencia instantánea, ¿sí? En ese intervalo de tiempo. Me traigo toda esa función y la pongo adentro de la integral. Me queda B0 por I0, que son dos amplitudes, son dos valores constantes que no dependen del tiempo, así que los voy a dejar acá afuera. Me queda B0 y 0 sobre ese periodo. Y ahora voy a tener que hacer la integral entre 0 y t de todo este paréntesis, todo este corchete. Me queda. Una pregunta, profe. Sí, Ese T es T, digamos, de tiempo, ¿no? ¿O es lo mismo que periodo? es el t, es un tiempo, pero es un periodo. Por eso lo puse como T mayúscula. Porque voy a querer calcular el valor, este valor medio de la potencia, va a ser como un promedio. Entonces hago el promedio en un periodo. ¿Sí? Entonces tomo un periodo de Ok, tiempo t, que ese periodo está asociado con esa frecuencia, con esa pulsación que tiene la señal. ok, gracias. ¿No hay por qué? Me copio esta otra vez. Me queda el coseno cuadrado de omega t por el coseno del desfasaje menos coseno por seno por el seno del desfasaje.
Si se fijan, yo tengo por acá la parte temporal, ¿sí? La parte temporal que voy a tener que integrar, en hacer la integral, y acá, ¿no? Acá y acá. Porque ese seno del desfasaje es un número, ese coseno del desfasaje es un número. Entonces lo que tengo que integrar, por un lado, es el coseno cuadrado de omega por t, y por otro lado tengo que integrar el producto del coseno por el seno. No voy a hacer toda la integral, pero pueden ir a la tabla, buscar la primitiva de este coseno cuadrado, ¿sí? Buscan la primitiva, evalúan entre 0 y un periodo, y lo que van a obtener es que va a ser exactamente igual a medio periodo, ¿sí? Va a ser exactamente igual a t sobre 2. Eso con el primer término de esta integral, ¿sí? Porque el coseno me sale afuera, me va a hacer un número, y me queda esta otra integral para resolver, que es un coseno por un seno. ¿A alguien se le ocurre cuánto va a dar la integral en un periodo de tiempo t de la función coseno por seno? Yo recién creo que a Franco le dije, ese periodo t está asociado a esa frecuencia angular, ¿no? 2pi por frecuencia f va a ser omega, 2pi sobre el periodo va a ser omega. Perdón, no entendí por qué es el periodo sobre 2. No tenés por qué entenderlo, Brandon, fue una cuota de confianza. Está bien. No quise resolverlo para no hacer la cuenta más larga, pero podés ir a la tabla de integrales y buscar la primitiva del coseno cuadrado, ¿sí? Una vez que tengas la primitiva, la evalúas entre 0 y t, el periodo, y eso te va a dar el periodo sobre 2. No hice la cuenta, por Vale. eso por ahí no lo entendiste. Pero sale fácil. Ok, gracias. No hay por qué. Y ahora vuelvo acá a la del coseno por el seno. El coseno y el seno son funciones periódicas, ¿sí? Si yo integro esas funciones periódicas, obtengo otra función periódica, ¿sí? Y si la evalúo entre 0 y su periodo, hasta la estoy evaluando en un periodo completo. Entonces, esta integral me va a dar exactamente igual a 0. ¿Sí? La integral de una función periódica en su periodo completo me da 0. ¿Se ve eso? Sí. Gracias. Y si no, también se puede resolver y evaluar y ver que va a dar exactamente igual a 0. Vuelvo a escribir, vuelvo a acomodar esto. Me queda B0 por I0 sobre el periodo por medio periodo por ese coseno del desfasaje entre la corriente y la tensión. Periodo con periodos me van, y esto me va a quedar exactamente igual, B0 y 0 sobre 2 por el coseno del desfasaje entre la corriente y la tensión. ¿Sí? El segundo término se me canceló completo. Si ahora escribo este 2 como raíz de 2 por raíz de 2, esto me queda B0 sobre raíz de 2 por I0 sobre raíz de 2 por el coseno del desfasaje entre la corriente y la tensión. Si además recuerdo que dijimos que este desfasaje entre la corriente y la tensión siempre es exactamente igual a menos la fase de la impedancia equivalente,
podría reemplazar este desfasaje por la impedancia, por el phi de z. Sigo por acá abajo. Si además, lo quiero reemplazar acá, ¿sí? Si lo reemplazo acá, el coseno es una función que es par o impar. ¿Se acuerdan? Este coseno, así, el coseno de phi de IB, yo lo quiero escribir como el coseno de menos phi de z. Y este coseno de menos phi de z, ¿es directamente el coseno de phi de z o menos el coseno de phi de z? Ahí va mi pregunta. Es el coseno del phi de z. Es par, ¿no? Esta función es par, el coseno es función par, o sea que me va a quedar directamente el coseno de phi de z. ¿Sí? Ese menos, entre que sea menos o no, da igual, es par la función. Ahora sí, vuelvo acá y lo quiero escribir otra vez, en donde voy a reemplazar este desfasaje directamente por la fase de la impedancia. ¿Y estos quiénes son? Los valores eficaces, ¿no? Son los valores eficaces. Este va a ser directamente la tensión eficaz y esta va a ser la corriente eficaz. ¿Sí? El módulo, la amplitud sobre raíz de 2 son los valores eficaces. Entonces esta potencia, este valor medio de la potencia me va a quedar la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno de phi de z. Este valor medio va a ser el valor medio que tiene que entregar la fuente, si es la potencia media que tiene que entregar la fuente al circuito. Si sigo trabajando sobre esta expresión a la que llegué, ¿sí? Pues llegué a que ese valor medio, esa potencia media que tiene que entregar la fuente es la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno de phi de z. Si trabajo un poco sobre esta expresión, un poco más todavía, puedo escribir, puedo usar la relación de los módulos de la pseudo ley de Ohm. ¿Se acuerdan, no? Esa pseudo ley de Ohm que me decía que la tensión en el generador va a ser la corriente, ¿sí? Los complejos asociados a la corriente, a la tensión del generador y a la impedancia equivalente. Pero si me quedo con la parte del módulo, esto era B0 y 0 por ese Z equivalente, o que lo llamé con módulo la clase pasada, que en realidad es lo mismo si pongo raíz de los dos lados, o sea que esta expresión también me queda en valores eficaces. Es lo mismo escribirlo con amplitudes que con eficaces, ¿no? Multiplico, divido de los dos lados por raíz de 2. Entonces voy a querer usar esta. Esta para escribir la tensión eficaz como la corriente eficaz por ese Z equivalente, ese módulo de Z equivalente. Entonces me va a quedar la corriente eficaz por el CZ equivalente, ¿sí? En donde el CZ es el módulo, por otra vez la corriente eficaz por el coseno de phi de z. Junto las corrientes y esto me va a quedar el valor de la corriente eficaz al cuadrado por el módulo del Z equivalente por el coseno de phi de z. ¿Alguien puede decirme quién es el módulo de Z equivalente por el coseno de phi de z? La impedancia, ¿no?
¿Cuál? La equivalente, el total. Miremos acá. Me traigo un machetito acá al margen, mi diagrama de impedancias. ¿Sí? Mi diagrama de impedancias que dije, tengo la resistencia, tengo, espero mantener los colores, la reactancia inductiva, tengo la reactancia capacitiva, ¿sí? Y de hacer la suma, tendré el set equivalente. Y tengo también el ángulo, ¿no? La fase. Me quedó chiquito, perdón. Yo ahora quiero saber quién es este módulo, este z equivalente, por el coseno de esta fase. No, sería R, ¿no? Como la adyacente. Es el adyacente, exactamente. Todo esto va a ser directamente la resistencia. ¿Lo ven todos? Ahora en el gráfico sí. Viendo el gráfico, sí, no, está bien, está bien. El gráfico está para que eso, para que se vea. Entonces, si se fijan, llegué a que el valor medio de esta potencia va a ser exactamente igual a la corriente eficaz al cuadrado por la resistencia. O sea que el valor medio de la potencia que me da el generador en este circuito RLC serie va a ser exactamente igual a la potencia disipada en la resistencia. ¿Sí? Si yo calculo el valor medio de la potencia que me da la fuente, ese valor medio es exactamente igual a la potencia disipada en la resistencia. A esta potencia le vamos a dar un nombre propio, va a ser la potencia activa. ¿Sí? La vamos a escribir con la letra P. Y P va a ser exactamente igual a la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno de phi de z, o lo que es igual, la corriente eficaz al cuadrado por la resistencia. ¿Sí? Esta potencia tendrá unidades de watt y va a ser la potencia que se disipa en la resistencia o en las resistencias que tiene el circuito. ¿Por qué le ponemos esos como triangulitos, corchetes? Es el por definición, Juana, hice el valor medio, es como hacer el promedio, el valor medio, es medio matemático. Es esto, ¿no? Esta definición es calcular el valor medio a una función, que es hacer la integral en un periodo de tiempo de la función dividido ese periodo de tiempo. Ah, perfecto, ok. No hay por qué. Ese valor medio es el promedio, ¿no? Alguna vez lo deben de haber calculado. Sí, y siempre que nos piden, nos están pidiendo, siempre que nos piden la potencia, nos están pidiendo este valor medio de potencia. Me pueden pedir varias cosas. Me pueden pedir la potencia instantánea, que será toda esta expresión, con todo el temporal. O me pueden estar pidiendo el valor medio de la potencia entregada por la fuente, que después de haber hecho todas las cuentas juntos, nos dimos cuenta que ese valor medio de la potencia entregada por la fuente no es más que la potencia disipada en las resistencias del circuito. Y no necesito hacer toda la cuenta otra vez, yo sé que ese valor medio va a ser la potencia activa, que la voy a llamar P mayúscula directamente, y la puedo calcular como la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno de phi de z, o directamente como la corriente eficaz al cuadrado por R. Perdón.
Sí, la cuenta la hicimos juntos una vez para que la vean, pero no la voy a tener que hacer cada vez que tenga que hacer cuentas, Juana. Ah, ok, buenísimo. ¿Sabe por qué? Una pregunta. Si Sí, tenemos más de una resistencia, iría la R equivalente o no en la Iría- fórmula. sí, iría la R equivalente. Que sería la suma, ¿no? Porque estamos trabajando solo en circuitos en serie. Claro. Ok, gracias. No, ¿y por qué? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Estamos? Avanzo entonces. Voy a volver a esa expresión de la potencia instantánea que escribí hace un rato, ¿sí? Esa P de T que nos había quedado. B0 y 0 por el coseno del desfasaje por el coseno cuadrado de omega t, y esto me había quedado, voy a escribir otra vez, de 0 y 0, y acá nos quedó el seno del desfasaje por el coseno de omega t, bueno, por el seno de omega t. Lo reacomodé un poco para que me quede, por un lado, la parte constante y por el otro me queda la parte temporal, ¿sí? Perdón. Temporal es la T de al lado, ¿sí? La parte temporal, y acá también me queda la parte constante y me quedan los dos temporales, ¿sí? Por eso está reordenado, pero no es más que la expresión de potencia instantánea que obtuvimos hace un rato. Yo ahora puedo usar dos identidades trigonométricas, ¿sí? Y reescribir este coseno cuadrado como el coseno de 2 omega t más 1 sobre 2, y escribir este producto del coseno por el seno como el seno de 2 omega t sobre 2. Y además claramente voy a querer escribir este 2 como raíz de 2 por raíz de 2, y acá igual, este 2 lo voy a escribir como raíz de 2 por raíz de 2. Estas dos raíces de 2 las voy a juntar con esas amplitudes B0 y 0 y los voy a escribir como valores eficaces. Esto me va a quedar una potencia que será la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno del desfasaje. Y acá me va a quedar este coseno de 2 omega t más 1. Y acá me va a quedar menos. Acá también. Tensión en amplitud, B0 y 0 con las dos raíces me va a quedar B eficaz y eficaz. Me queda el seno del desfasaje y me queda el seno de 2 omega t. Otra vez tengo acá la parte temporal y acá. Si miro lo que acompaña a la parte temporal,
¿Quién es esto? ¿Quién es la tensión eficaz por la corriente eficaz por el coseno del desfasaje entre la corriente y la tensión? La potencia activa. La potencia activa, recién le dimos nombre, esto va a ser P, que lo llamamos potencia activa. ¿Sí? Esa va a ser la parte constante que acompaña la función temporal, esa función temporal que cuando hacíamos el valor medio nos daba esa potencia disipada en la resistencia. Si ahora miro esta otra parte, la parte no temporal que acompaña a ese temporal que si lo integro en un periodo me da 0, ¿sí? Porque, bueno, acá se ve también otra vez tengo una función periódica en un periodo entero. Esta parte, tensión eficaz por corriente eficaz por el seno del desfasaje, también va a recibir nombre propio y lo vamos a llamar potencia reactiva. Lo vamos a representar con la letra Q y va a ser la potencia reactiva. Entonces, dentro de esta potencia instantánea tengo, por un lado, la potencia activa, esa potencia activa que ya vimos, que va a ser el valor medio de la potencia, que va a ser la potencia que se disipa en las resistencias, y por otro lado tengo esta potencia reactiva que la llamé con la letra Q, y que va a ser exactamente igual a la tensión eficaz por la corriente eficaz por el seno del desfasaje entre la corriente y la tensión. Con el signo menos incluido. Una pregunta, profe. Sí, Ahí, digamos, después el término que multiplica potencia activa, ¿el coseno es coseno de 2 omega t más 1 o coseno de todo? No sé si se entiende. y eso viene de la trigonométrica de arriba, es de todo. Pues si no me quedarían dos términos, ¿no? Claro, la verdad. Ah, entonces los paréntesis esos negros podrían sacarse. O sea, el Sí. paréntesis. Ok. Sí, puse paréntesis en donde quise. Sí, a ver, porque eso es el coseno cuadrado. Entré en duda, lo dije muy segura. No, es coseno de 2 omega t más el 1 afuera. Mentira. ¿A quién le respondí mentira? Acá, ¿no? Acá. Ahí. El negro iba. El negro que fue mi primer instinto es el que iba. ¿Estamos? Perdón por la confusión. Entonces me queda, tengo la potencia activa que ya la vimos y esta nueva potencia que llamamos potencia reactiva, ¿sí? Que representamos con la letra Q, que nos va a quedar la tensión eficaz por la corriente eficaz por el seno del desfasaje entre la corriente y la tensión. Veamos quién es esta potencia reactiva. Y para ver quién es esta potencia reactiva, propongo que hagamos algo similar a lo que hicimos hace un rato, ¿sí? Y voy a usar la relación entre el desfasaje, entre la corriente y la tensión, que es exactamente igual a menos la fase de la impedancia equivalente. Vayamos de un paso. Me queda menos la tensión eficaz por la corriente eficaz me queda el seno de menos phi de z. Ahora, esa función seno, ¿es par o es impar? ¿Cómo me va a quedar si quiero? Sería impar.
sin par, ¿no? O sea que me va a quedar que este seno de menos phi de i, volví un paso atrás, de phi de z, es menos el seno de phi de z. ¿Sí? Entonces saco el menos afuera, se me va a ir con el menos de adelante, y esto me queda la tensión eficaz por la corriente eficaz por el seno de phi de z. Y ahora sí, quiero volver a usar esa relación entre las amplitudes de la pseudo ley de Ohm, esa relación entre los valores eficaces de la pseudo ley de Ohm. Esa que ya escribí antes y nos había quedado que la tensión eficaz es la corriente eficaz por el módulo de la impedancia equivalente. Entonces me va a quedar. Ya me quiero ahorrar un paso. Puedo escribirlo directamente como I eficaz al cuadrado por el z equivalente por el seno del phi de z. Entonces me queda, Profe, ¿sí? una pregunta. Para potencia activa, ¿usamos el phi de Z o el phi de la corriente con respecto a la tensión? Hice un cambio parecido a este, Tomás. Fíjate por acá, que llegamos y tenía el coseno del desfasaje, y dije, bueno, voy a escribir ese desfasaje entre la corriente y la tensión como menos la fase de la impedancia equivalente. Y acá vimos que el coseno es una función par, o sea que el coseno de menos phi de z me quedaba el coseno de z, de phi de z directamente, y llegué a la expresión con el coseno de la fase de la impedancia. Ah, perfecto, gracias. Que es exactamente igual porque es par la función cosenoidal. Y acá hice lo mismo, porque usé la relación entre el desfasaje y la fase de la impedancia, me fijé si esta función senoidal ahora es par o es impar, y después usé la pseudo ley de Ohm, la relación entre los módulos, la relación entre los valores eficaces de tensión corriente y el módulo de la impedancia. Entonces obtengo que esta potencia reactiva va a ser el valor de la corriente eficaz, bueno, al cuadrado por el z equivalente por el seno de phi de z. Y acá claramente voy a volver a preguntar quién es este z equivalente por el seno de phi de z. Y me voy a ahorrar el trámite y me voy acá. Sí, acá que ya hicimos este diagrama fasorial, perdón, de impedancia. Lo voy a llevar allá. Este diagrama de impedancia donde tenemos la resistencia, la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, ¿sí? Y ahora lo que quiero saber es cuánto vale este módulo del z equivalente por el seno de este ángulo. Sería la diferencia entre las impedancias. Sería Impedancia de L y C. perfecto, sería este, ¿no? Este opuesto que es este de acá, que me queda la diferencia entre estas reactancias, ¿sí? XL menos XC. Y una pregunta, ahí Sí, no tendremos que ponerle el módulo, digamos, para. O el símbolo negativo, digamos, si es capacitivo, el circuito importa. Sí, importaría, ¿no? va a importar, va a importar. Ahí ya nos podemos adelantar un paso y vamos a ver que esta potencia va a poder tener un signo propio, va a poder ser positiva o negativa, y ese signo de esta potencia nos va a dar información del comportamiento del circuito.
escribo acá, reemplazo, entonces me queda esta potencia reactiva va a ser el valor de la corriente eficaz al cuadrado por la diferencia entre la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Efectivamente, este valor va a poder ser mayor o menor a 0. ¿Sí? Va a tener signo propio. Así como esa potencia activa que encontramos era la potencia disipada en las resistencias, esta potencia reactiva, si se fijan, está asociada con el inductor y el capacitor. Y va a ser la potencia que se necesita, que va a estar acumulada, a ver, va a ser la potencia acumulada como energía, tanto en el inductor como en el capacitor. Porque ya vimos que tanto el inductor como el capacitor son capaces de acumular energía. Uno acumula energía como campo eléctrico cargándose, otro acumula energía como campo magnético. ¿Sí? Entonces, esta potencia reactiva va a estar asociada con la energía que se almacena tanto en el inductor como en el capacitor. Esta potencia va a tener unidades de volt-ampere reactivo. ¿Sí? Yo voy a poder distinguir entre una potencia y otra simplemente viendo las unidades. ¿Sí? Dijimos que la potencia activa tiene unidades de watt, la potencia reactiva tendrá unidades de volt-ampere reactivo. Y efectivamente, esta potencia reactiva tiene un signo que nos va a dar también la información del comportamiento del circuito. Entonces, vuelvo acá, voy a otra página. Vuelvo acá y me acuerdo de ese comportamiento que podía ser o inductivo o capacitivo. Y recordemos qué era lo que podíamos ver, cómo podíamos darnos cuenta cuál comportamiento tenía el circuito. Puedo empezar mirando las reactancias. ¿Sí? Si yo miro las reactancias inductivas y capacitivas, si la reactancia inductiva es mayor que la capacitiva, el circuito va a ser inductivo. Si la reactancia capacitiva es mayor a la inductiva, va a ser capacitivo. Si miro esto, y me voy a anotar por acá esa expresión de la potencia reactiva que acabamos de encontrar, esa que me dice que la corriente eficaz al cuadrado por la diferencia de las reactancias va a ser exactamente igual a la potencia reactiva. ¿Qué signo tendrá Q para que el comportamiento sea inductivo? Si el comportamiento es inductivo del circuito, ¿qué signo tiene Q? Ahí me gusta más la pregunta. No llegué a Positivo. escuchar. Positivo, ahí Brandon, gracias. Sí, ¿no? Si XL es mayor a XC, esto es positivo y la corriente está al cuadrado, así que es un valor positivo. O sea que si miro la potencia reactiva y esa potencia es positiva, el comportamiento del circuito será inductivo, y si esa potencia es negativa, el comportamiento del circuito será capacitivo. También puedo mirar las fases y los desfasajes, ¿no? Yo puedo mirar el desfasaje entre la corriente y la tensión, o puedo mirar la fase de la inductancia equivalente. ¿Sí? Habíamos visto que si la fase entre la corriente y la tensión era negativa, es decir, que la corriente atrasa con respecto a la tensión, o que lo que es lo mismo decir que la tensión adelanta con respecto a la corriente, este circuito tiene comportamiento inductivo.
Por ende, si miro la fase de la impedancia equivalente, tendrá que ser positiva. ¿Sí? Si el phi de z es positivo, tendrá más peso la parte inductiva que la parte capacitiva. ¿Sí? Tendrá un phi de z positivo, tengo un comportamiento inductivo. Y al revés, el opuesto, será el capacitivo. O sea que sumamos una forma más de ver cómo es el comportamiento del circuito. Voy a recordar también por acá, escribir otra vez, tanto P como Q. ¿Sí? P me ha quedado la tensión eficaz por la corriente eficaz, por el coseno de phi de z. Q había quedado la tensión eficaz por la corriente eficaz, por el seno de phi de z. ¿Sí? Llegamos a esas, y después de llegar a esas fue que pasamos y vimos que nos quedaba la potencia activa como I eficaz al cuadrado por R, y la reactiva I eficaz al cuadrado por la diferencia entre las reactancias. Si miro estas dos expresiones, se fijan, tengo un valor, ¿sí? Un número I eficaz por corriente eficaz, por un coseno y por un seno. Entonces voy a poder representar esas potencias en un triángulo, ¿sí? Un triángulo de potencias en donde voy a tener, qué tan feo me sale, una potencia activa, una potencia reactiva, un ángulo, y voy a hacer, sigo con mi proyección, ¿sí? Del lado izquierdo estoy trabajando o representando un triángulo de potencias para un circuito que tiene un comportamiento inductivo, que está acá, ¿no? En este Q lo puse mayor a 0. ¿Sí? Lo puse mayor a 0 porque estoy pensando en que esta potencia reactiva, que es la potencia que se disipa en la resistencia, la puse como si fuese en algún eje real, ¿sí? Horizontal. ¿Sí? Me queda Q positivo y me queda la relación con el ángulo. Y podría pensar en el lado derecho, en un circuito con un comportamiento capacitivo, donde me va a quedar la potencia activa, P, la potencia reactiva la voy a dibujar hacia abajo, porque es negativa. Voy a cerrar, y acá me queda el ángulo, ese phi de z. Si se fijan estos dos triángulos tienen tres lados, vamos que me trabé, ¿sí? Tres lados en donde yo dije el lado horizontal estará relacionado con la potencia disipada en la resistencia, va a ser la potencia activa, ¿sí? El vertical me quedó la potencia reactiva, que será positivo para un circuito inductivo, será negativo para un circuito capacitivo, y me queda la hipotenusa de ese triángulo. La hipotenusa de ese triángulo la vamos a representar con la letra S, donde S va a ser la potencia aparente.
Y a ese la voy a poder calcular directamente como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las otras dos potencias. Que si recuerdo las expresiones de las otras dos potencias, yo hago la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Cuánto me queda eso? ¿Cuánto me queda? P al cuadrado más Q al cuadrado. Lo escribo si no se ve. Puede ser que el seno cuadrado y el coseno cuadrado quedan como uno. Me va a quedar, exacto, ¿no? Me va a quedar B eficaz por Y eficaz, cada cual al cuadrado, por el coseno al cuadrado, más B eficaz y Y eficaz, cada uno al cuadrado, por el seno al cuadrado. Saco factor común y me va a quedar B eficaz por Y eficaz, cada cual al cuadrado, por coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Y coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. O sea que esto me va a quedar la raíz cuadrada de B eficaz al cuadrado por Y eficaz al cuadrado. O sea que esta potencia aparente me va a quedar directamente la tensión eficaz por la corriente eficaz. ¿Se ve? Perdón, ¿por qué no hay un 2? ¿En dónde? En 2. Brandon. Cuando haces P cuadrado más Q cuadrado, ¿no te queda B eficaz al cuadrado por Y eficaz al cuadrado 2 veces? Una de P y una de Q. No, fíjate que la saqué factor común afuera, Brandon, y me queda ese factor común por el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado. Ah, está bien, está bien. Entonces ese 2 no me aparece. Y ese coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Entonces me queda directamente B eficaz al cuadrado por Y eficaz al cuadrado, que le hago la raíz cuadrada. Entonces, esta potencia aparente, va a ser directamente la tensión eficaz por la corriente eficaz. Esta potencia aparente también va a tener sus unidades propias, así como la potencia activa la escribíamos en unidades de watt, la reactiva en unidades de volt-ampere reactivo, la potencia aparente va a tener unidades de volt por ampere. Que en definitiva todo es volt por ampere, ¿no? Pero vamos a llamar watt a los de la activa, volt-ampere reactivos a la potencia reactiva, y volt por ampere directamente a la potencia aparente. ¿Hasta acá vamos? ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, vamos a ver si me ayudan con observación. Con esto. Si yo, más de un sí. Si yo agarro y digo, ok, vamos a tomar un circuito que tenga una fase de la impedancia equivalente, un phi de z, exactamente igual a 0. Un circuito que tiene una fase nula, ¿qué tipo de circuito es? Resistivo. Es un resistivo puro, exacto. ¿Sí? Es un circuito resistivo puro, tiene su phi de z en 0. Si es un circuito resistivo puro, ¿cómo serán las potencias? La activa y la reactiva. ¿Cómo serán en valor? ¿En positivas, negativa, igual a 0, distinta de 0?
¿Alguna de estas será P va nula? a ser distinto de 0. Uy, perdón, te pisé, creo que era Brandon. P va a ser mayor que 0. P va a ser mayor que 0, me dicen por ahí, o sea que voy a poner un P diferente de 0. Sí, va a ser positiva, siempre va a ser positiva P, no tiene valor negativo. ¿Y Q? ¿Cómo va a ser Q si tengo un circuito resistivo puro? 0. 0. Exactamente igual a 0. Si me voy ahí arriba y miro ese triángulo de potencias, ¿cuánto vale S? Esa potencia aparente. ¿Cuánto va a ¿Pensás valer? que te quede igual a P? Me va a quedar exactamente igual a P. O sea que si tengo un circuito que es resistivo puro, esa potencia aparente va a ser exactamente igual a esa potencia activa, esa potencia disipada en las resistencias. Si ahora miro el otro caso que será un caso en donde tengo un circuito que sea reactivo puro. Un circuito reactivo puro será un circuito que tenga una fase más menos pi sobre 2. Podrá ser inductivo o capacitivo. ¿Sí? Inductivo puro, pi sobre 2. Capacitivo puro, menos pi sobre 2. Pero bueno, cualquiera de los dos es reactivo puro. Si es reactivo puro, y vuelvo a mirar, P y Q. ¿Se me anula alguno? P se anula, ¿no? P se anula, ¿no? No tengo potencia activa, no tengo resistencias en donde se disipe potencia, o sea que P va a ser exactamente igual a 0. Y Q va a ser distinto de 0. ¿Sí? Potencia reactiva sí voy a tener porque tengo un circuito reactivo puro. ¿Quién va a ser ese ahora? Va a ser Q. Va a ser Q. Yo le puse nombre a ese, dije, bueno, esta parte, la hipotenusa, ese triángulo de potencia, es la potencia aparente, pero no dije quién es ese. ¿Quién creen que es esa potencia aparente? Porque yo les conté y llegamos a la expresión en donde vimos que la potencia activa es la potencia que se disipa en las resistencias. La potencia aparente es esa potencia o esa energía acumulada en el inductor y en el capacitor. Y esta potencia aparente, esta S, ¿sí? Esta tercera potencia que aparece, va a ser la potencia que siente la fuente que tiene que entregarle al circuito. ¿Sí? En donde tendrá una parte que será la potencia que se disipa en las resistencias y otra parte que será esa potencia asociada a la energía que se acumula en el inductor y en el capacitor. Perdón, ¿puedes repetir, por favor, lo que Sí, sería la sí, S? sí. Ahí lo digo 5 veces más, Pilar, tranquila. Voy a volver a Gracias. recapitular. No, no pasa nada. Voy a volver a recapitular acá. Digo, llegamos a P que es esa potencia activa que la puedo calcular como la tensión eficaz, corriente eficaz por el coseno de phi de z. Esa potencia que va a estar asociada a la potencia, a la energía disipada en las resistencias. ¿Sí? Ahí, nada nuevo. Llegamos a Q, esa potencia reactiva, que la vamos a poder calcular como la tensión eficaz por la corriente eficaz por el seno de la fase de la impedancia equivalente. Que es una potencia que está asociada con la energía que se acumula, ya sea como campo eléctrico o como campo magnético,
en el capacitor y en el inductor. Y por último, encontramos esta tercer potencia, esta potencia aparente, que la podemos calcular directamente como la tensión eficaz por la corriente eficaz. Esta potencia va a ser la potencia que siente la fuente, ¿sí?, que tiene que entregarle al circuito. En donde esa potencia que tiene que entregarle al circuito será una parte, la potencia asociada con la disipación en las resistencias, y otra parte con la potencia acumulada como energía en el inductor y en el capacitor. Entonces tengo tres potencias. Una que se disipa en las resistencias, una que se acumula como energía en el inductor y en el capacitor, y una tercera potencia que está asociada con lo que ve, con lo que siente la fuente que tiene que entregarle al circuito. ¿Un poco mejor, Pilar? Sigo repitiendo, si no. Sí, ahí está, gracias. Ahí está. Tengo las Yo una unidades. pregunta. Sí, La última parte. Hay tres potencias, una la que se disipa en las resistencias. ¿Cuáles eran las otras dos? una va a ser la que se te almacena como energía en el inductor y en el capacitor, ¿sí? Esta potencia reactiva, que está de acá, ¿no? Esto viene de eso que llegamos. Esto llegamos a que esta es la corriente eficaz al cuadrado por la resistencia, ¿sí? Entonces, esta potencia activa es la que se termina disipando en las resistencias. Esta activa que nos quedó, I eficaz al cuadrado por la diferencia entre las reactancias, más esta energía que se acumula en el inductor y en el capacitor como energía de campo eléctrico, como energía de campo magnético, ¿sí? Y voy a tener esta potencia aparente, que va a ser esa potencia aparente, como lo dice el nombre, que siente la fuente que tiene que entregarle al circuito. ¿Sí? En donde tendrá dos partes. Una útil, que se disiparán las resistencias, y otra que solo se estará almacenando como energía en el inductor y en el capacitor. Una pregunta, profe. Sí. Digamos, ¿por qué se dice que siente que debe entregar y no que tiene que entregar? Digamos, yo no entiendo por qué diferencia hay en que tenga que entregar eso o que sienta que debe entregar eso. No, sutil. Es lo que tendría que entregar la fuente, si querés lo decimos así. Creo que es solo como me gusta decirlo. Puede ser que se diga así porque una parte de esa potencia se acumula, ¿no? Por eso que se dice. Sí, sí, creo que es una malformación de mi forma de decirlo. Es lo que tiene que entregar la fuente. Que de lo que entrega la fuente tenés una parte que se disipa en la resistencia y otra parte que se te acumula como energía, que se te almacena como energía en el circuito, en los inductores y en los capacitores. Pero es lo que tiene que entregar la fuente. Ok. Sí, Genial. lo que Gracias. siente, el siente va entre unas comillas mías ahí, de mi forma de decirlo, perdón. Pero es lo que tiene que entregar. Ok, genial. Gracias. No hay por qué, ¿eh? Estaba por recordar acá las unidades. Estas dijimos que eran watt, estas son vol ampere reactivos y estas son vol por ampere. Efectivamente, como tengo disociada esta energía que tiene que entregar la fuente con la energía que se disipa en las resistencias y esta energía, esta potencia que se acumula como energía en el inductor y en el capacitor, va a aparecer un factor, ¿sí? Un factor de potencia, un valor de interés. Vamos a escribir bien. Sí, un factor de potencia, en donde el factor de potencia va a ser el coseno de esta fase
de la impedancia, el coseno de phi de z. Y este coseno de phi de z va a ser un valor importante, sobre todo para grandes instalaciones, porque si recuerdan, yo hice el triángulo de potencia hace un rato, voy con uno, el inductivo, porque me es más fácil dibujarlo, y dije, este triángulo de potencia tiene asociado la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Y el ángulo que aparece acá es esta fase de la impedancia equivalente. Ahora bien, la potencia activa va a ser la potencia que se disipa en las resistencias, o sea que va a ser la potencia que consume mi circuito. Voy a poner. Esta potencia reactiva, dije, es una potencia que se acumula como energía en el inductor y en el capacitor, o sea que no va a ser una potencia que esté consumiendo, sino que solo la estoy almacenando. Mientras que mi fuente, necesito buscar otra palabra que no sea asienta, mi fuente tiene que entregarme una potencia aparente igual a S. O sea que esta va a ser la potencia entregada, ¿sí? La potencia consumida va a ser P, y Q va a ser una potencia acumulada en el circuito, como energía de campo eléctrico, como energía de campo magnético. Ahora bien, las empresas de suministros de energía me van a tener que entregar una potencia igual a la potencia aparente. Pero ¿qué potencia van a poder registrar y cobrarme? ¿Qué potencia creen que nos cobran? ¿Alguien vio alguna vez una factura de luz? ¿En qué se mide el consumo de energía? Puede ser kilowatts sobre hora. Kilowatt hora, exacto. Y si está medido en kilowatt hora, ¿qué potencia creen que están midiendo qué consumo? La activa, entonces. La activa. Entonces las empresas de electricidad tienen que entregarme una potencia aparente S, pero me van a poder cobrar y facturar solo una potencia activa P, que es la potencia que pueden registrar y medir que consumo, porque es la potencia que voy a disipar en las resistencias. Entonces, para que S y P sean lo más parecido posible, ¿cómo tendrá que ser Q? Miremos esto, yo dije hay un Lo más factor, bajo posible. lo más bajo posible. Hay un factor que es el coseno de phi de z, este coseno de phi de z va a ser adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Va a ser P sobre S. O sea que lo que yo quiero es que esta relación sea lo más parecida a 1 posible. Yo quiero que P y S se parezcan mucho, quiero que este coseno de phi de z, quiero que este factor de potencia sea lo más cercano a 1. Cuanto más logre disminuir esta potencia reactiva, más voy a poder aumentar este coseno de phi de z. Cuando lo haga nulo, voy a tener un coseno de phi de z igual a 1. ¿Sí? Entonces, una consulta. Sí. Mientras más potencia reactiva tengamos, digamos, se necesita más energía para que el trabajo sea como útil, ¿no? Entonces sería peor, o sea, tendrías que pagar más, digamos. No sé si me equivoco. A ver, vamos otra vez, Nico. Cuanto más potencia reactiva tenga, mayor va a ser la diferencia entre la potencia que me entrega la empresa de luz, la empresa de energía, y la potencia que yo consumo.
Claro, como que necesitas más energía, puede ser. Y sí, ¿no? Voy a estar consumiendo más energía, o sea, voy a estar solicitando más energía a la fuente de corriente alterna, que en este caso será la empresa de suministro. Potencia que le estoy a estar pidiendo para acumularla como energía entre los inductores y los capacitores. Si eso pasa, como las empresas de suministros no pueden detectar, o sea, no pueden medir otra cosa que no sea la potencia activa, lo que van a hacer es multarme. Me van a multar si yo tengo factores de potencia chicos. Y la corrección, por ejemplo, del factor potencia, del ángulo, sería agregando resistencias. No, lo más probable es que tengas que agregar un banco de capacitores, Nico. Porque pensá que todos los motores tienen inductores, todos los motores tienen bobinas. Entonces, si tenés un Q grande, lo más probable es que tengas demasiados motores, tengas demasiados inductores, y vas a tener que agregar algún banco de capacitores para compensarlo. Porque este Q está de la mano de la diferencia entre el inductor y el capacitor. Sí. ¿Sí? No voy a modificar Q modificando la resistencia. Claro. ¿Cómo? Que tenés que lograr que esa reactancia capacitiva se parezca a la otra para que se tienda a cero, ¿no? Exacto. Si logro que las dos sean exactamente iguales, eso va a ser igual a 0. Y de ahí va el aporte ese que me dijiste de capacitores. Perfecto. Sí, va un aporte de capacitores generalmente porque todo tiene motores. Todo lo que tenga un motor tiene un inductor. Tiene inductores. Tiene bobinas. Entonces, bueno, este factor de potencia me va a dar una idea, ¿sí? De este coseno del ángulo, me va a dar una idea de la diferencia entre la potencia entregada por la fuente y la potencia consumida por el circuito. Efectivamente, si tengo cosenos si tengo factores de potencia chicos, si tengo coseno de phi de z chico, voy a tener que hacer algo para acomodarlo. Si no me equivoco, tanto de norte como de sur, piden que el coseno, este factor de potencia, sea al menos 0,85. O sea, piden que sea mayor o igual a 0,85. Si no me equivoco. Lo tengo anotado por acá al costadito, puede que esté viejo, pero para que se den una idea, ¿sí? Se pide que el factor de potencia sea mayor o igual a 0,85. Un factor de potencia igual a 1 es un circuito reactivo puro, ¿sí? Sin parte inductiva, sin potencia reactiva. ¿Dudas, consultas? En nuestras casas, sí, una casa más o menos normal, ¿hay mucho valor reactivo o no tanto? Medio que me Rara la mataste. pregunta, pero bueno. Medio que me mataste, Franco. Y tenemos un par de motores, ¿no? Pero no creo que tengamos tanto. No, las grandes complicaciones son a escala industrial, en empresas. No creo que en casa estemos complicados. Sí, si no, imagínate, las empresas de suministro midiendo casa por casa sería una locura. Si estamos, tengo una última cosa para mostrarles y contarles y hacerlos que se den cuenta, nada nuevo, son cosas que ya venimos viendo, pero miren esto. Si yo agarro este triángulo de potencia que les mostré hoy, ese triángulo de potencia
que me quedó la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente y esa fase de la impedancia equivalente. Si yo agarro este triángulo, así, completo, y lo divido, eso es un dividido, por la corriente eficaz. Los ayudo, escribo por acá abajo quién era cada uno de estos. Otra vez más. P me había quedado B eficaz por corriente eficaz por el coseno del ángulo. O habíamos dicho que esto era corriente eficaz al cuadrado por R. Q me había quedado tensión eficaz por corriente eficaz por el seno de phi de z, que nos había quedado también la corriente eficaz al cuadrado por la diferencia entre las reactancias. Y ese era directamente la corriente eficaz por la tensión eficaz. Tensión por corriente. Entonces dije, agarro este triángulo de potencia y lo divido por corriente eficaz. Claramente voy a obtener otro triángulo. Otro triángulo que va a ser equivalente, es decir, este ángulo de acá no se va a modificar. Lo que voy a hacer es dividir cada una de esas potencias por una corriente. Si divido cada una de esas potencias por la corriente eficaz, ¿sí? Puse I mayúscula, pero es la misma I minúscula que vengo escribiendo allá abajo. ¿Quién me queda? No, arranco de abajo si quieren. ¿Quién me queda en la hipotenusa? ¿La tensión solamente? Me va a quedar la tensión eficaz, ¿no? Y acá abajo, en los dos catetos, abajo y al lado, ¿quién va a ser la potencia activa dividida la corriente? Esto va a ser P sobre la corriente eficaz. Esto era S, cualquier cosa, sobre la corriente eficaz. Si divido a P por la corriente eficaz, acá me quedará la tensión eficaz por el coseno, o lo que será igual a la corriente eficaz por la resistencia. ¿Y quién es? I eficaz por R. ¿No? Esto me va a quedar I eficaz por R. Se parece a la ley de Ohm, ¿no? Esto no es directamente la tensión eficaz en la resistencia. No sé cómo escribirlo. Eficaz en la resistencia. BR eficaz. Ahí me gusta. ¿Se ve que si yo agarro la potencia activa, la divido por una corriente, tengo la tensión eficaz en la resistencia? Y si lo hago acá, hago, bueno, Q sobre la corriente eficaz. Esto va a ser, me queda o la tensión por el seno, o me queda una corriente por la diferencia entre las reactancias. Y la corriente por la reactancia será la tensión en el inductor eficaz menos la tensión en el capacitor eficaz. O sea que, en conclusión, si paso en limpio, lo que tengo acá es otro triángulo en donde tendrá la caída de tensión en la resistencia,
la diferencia entre la caída de tensión en el capacitor y en el inductor y la tensión eficaz. Esa tensión eficaz que viene de la fuente, ¿no? Esto es B de G. ¿Que será todo eficaz? ¿O será todo pico? Porque si multiplico todo por raíz de 2, será todo pico, o todo eficaz, lo que sea. Mientras todos sean iguales, esto se cumple, esto sigue siendo consistente. Entonces, si divido por la corriente el triángulo de potencia, tengo como un triángulo de tensiones. ¿Se ve? Huyeron ya. Pero hay una pregunta, ¿se puede hacer Pitágoras para averiguar la hipotenusa o no? Sí. Pensá, Tomás, que agarré el triángulo y lo dividí todo por un único valor, un valor de la corriente, algo en amperes. Entonces, lo único que hice fue cambiar los módulos. Está bien, ahora en vez de tener unidades de potencia, tendré unidades de volt, tendré unidades de tensiones. Pero esto sigue siendo un triángulo rectángulo, sigue teniendo la relación de trigonométrica y sigue teniendo Pitágoras. Pero ahora mis catetos va a ser la caída de tensión en la resistencia, la caída de tensión en el inductor menos en el capacitor, ¿sí? La parte real, la parte imaginaria y la tensión de la fuente. Claro, ¿Se perfecto. ve? Sí, Que de hecho este triángulo ni siquiera es mágico. Yo creo que si me siguen y me voy a la primera página y agarro este hermoso triángulo de acá, ¿sí? Este lado de acá es BL menos BC. Es una L. Y tengo un triángulo rectángulo. La tensión en la resistencia, la diferencia entre el inductor y el capacitor y la fuente. Estaba acá. Y tengo ese phi de I, B, que es menos phi de Z, que es ese ángulo medido de acá para allá. Este, ¿no? De acá para allá. Esto era phi de Z. Bueno. Quería borrar ese ángulo para que no se mezclen. No estoy diciendo nada nuevo, les estoy mostrando lo mismo desde otro lado, si quieren. Porque ese triángulo ya aparece acá, aparece en este diagrama fasorial. Aparece un triángulo rectángulo que me relaciona las tres tensiones. Que es el mismo triángulo que recupero si divido el triángulo de potencia por la corriente eficaz. Este de acá. Y si vuelvo a dividir este triángulo de potencia por otra vez la corriente eficaz, ¿alguien llega a ver qué va a pasar? ¿Qué triángulo aparece acá? Agarro BDR. BR que dije que era la corriente por la resistencia. Y lo divido por la corriente, me va para hacer la resistencia. Agarro la diferencia entre la tensión en el inductor y el capacitor, ¿sí? Que me había quedado la corriente por las reactancias, por la diferencia entre las reactancias, y lo divido por la corriente. Me queda la diferencia entre las reactancias. Y si agarro la tensión en la fuente y la divido por la corriente, todo esto era eficaz, ¿no? ¿Cuánto me queda? La tensión de la fuente dividido la corriente que circula por el circuito.
Z. Z, exacto, me queda la impedancia equivalente. O sea que tengo tres triángulos que tienen la misma forma, que mantienen el mismo ángulo, ¿sí? Tres triángulos en donde uno estará en unidades de potencia, el otro en unidades de tensión y en otro en unidades de impedancia, en unidades de ohm. Sí, pero son tres triángulos que mantienen la forma, en donde podría aplicar tanto Pitágoras como trigonometría para relacionar sus lados, ¿no? Acá, allá, allá. Que otra vez, estamos en lo mismo, yo puedo ir al diagrama de impedancia y buscar este triángulo y recuperarlo. Me voy a la primera página. Es este, ¿no? Porque esto es XL menos XC. ¿Para qué le digo esto? Porque en definitiva tengo tres triángulos, ¿sí? Que tienen el mismo ángulo, entonces la relación entre los lados es la misma, ¿no? Porque la tangente de ese ángulo es el mismo para los tres triángulos. O sea que yo puedo pensar que la corriente es un valor mayor a 1 y en realidad lo que tengo es esto, ¿no? Tengo el triángulo de impedancias, el de tensiones, bueno, exagerando, el de potencias, y el ángulo siempre es el mismo. Tengo P, arranqué al revés. Tengo R, XL menos XC. Tengo Z, ¿sí? En este de acá. O tengo la tensión en la resistencia, la tensión en el inductor menos la tensión en el capacitor, y la tensión en la fuente, en el otro. ¿Sí? En este. Bueno. Quiero hacerlo rápido y no pasarme mucho más, y hago lío. Y tengo en el tercer triángulo el de potencia, ¿no? Tengo P, Q y S. Y todo tiene el mismo ángulo. Ese ángulo que puse alfa, ese ángulo que en realidad es pi de z. O sea que XL menos XC, la relación entre la diferencia de las reactancias y la resistencia va a ser exactamente igual a la relación entre las tensiones en el inductor y el capacitor, y R, y va a ser exactamente igual a Q sobre P ¿se ve? Solo para que se vayan con toda la idea junta. Estaban ahí, esos triángulos ya los veníamos viendo, no los habíamos representado como triángulos. Pero así como tengo el triángulo de potencia, puedo vincular a través de un triángulo con el mismo ángulo, con ese phi de z, las tensiones o las impedancias. ¿Podrías subir un poco a donde se veían los tres triángulos? Ahí está, muchas gracias. No hay por qué. Sí, el de abajo es poco práctico. Me quedó feo. Y estamos, no hablo más. Basta. Ya me pasé un montón. Si tienen alguna duda, consulta, los escucho. Si no, los dejo descansar. Nos queda una clase más de alterna para el miércoles que viene. Y ya el otro viernes hacemos clase de repaso para el tercer parcial.
Gracias, Lucre, nos vemos. No hay por qué, Nico. Hasta luego. No, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.